CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, mis buenos amigos de Red Democrática de la 89.1 FM, de plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio y también en @Jonathan Prendas. Hoy tenemos un programa muy especial acá en Red Democrática. Como ya pueden ver quienes están en plataformas digitales, hoy nos acompaña Víctor Borge de Borge y Asociados, porque ellos han estado haciendo la tarea y han estado haciendo fotografías de la realidad de Costa Rica y también de la realidad internacional. Ellos son muy acuciosos en saber qué pasa en Costa Rica, cómo se puede ver, cómo se puede analizar, porque en los datos está la verdad. Hay percepciones que hay que ir a comprobar a la calle a ver si es cierto que están sucediendo y si la gente está pensando de esa forma, como se está presumiendo. Y hay otras que simplemente lo pueden descubrir con nuevos pilares de la realidad nacional conforme a los datos de las respuestas que dan las personas a la hora de hacer los diferentes estudios de opinión. Recientemente, Borge Asociados ha estado haciendo este tipo de trabajos como es usual, y hoy en Red Democrática vamos a hablar a profundidad, y quienes nos están viendo en plataformas digitales van a poder ver también uno que otro dato que en pantalla nos va a mostrar Víctor, y también a los de la FM, por supuesto, se los vamos a estar describiendo con sumo detalle para que no pierdan tino de lo que está sucediendo dentro de las fronteras de nuestro país. Para Red Democrática es un honor recibirle a usted, que en este momento nos está sintonizando. Recuerde que al finalizar el programa, todos y cada uno de los episodios están siendo colocados en el canal de YouTube que se llama Red Democrática. Tome el archivo, compártalo y vuélvalo a estudiar también para poder tener claridad y así opinar con mucha propiedad de lo que pasa dentro y fuera de nuestro país. Don Víctor, bienvenido a esta que usted sabe es su casa, Red Democrática. ¿Me escuchas, Víctor? Víctor, no te escuchamos. Estás sin volumen o sin algún tipo de problema con el micrófono. No sé si puedes revisar ahí en el equipo, porque no te estamos escuchando. Mientras que se soluciona este detalle técnico, pues recordarles que el programa del día de ayer que hicimos con Vidal Villalobos y Juan Manuel Tirado está ya disponible. Véalo, porque no es necesariamente un problema estructural y sistémico lo que está sucediendo con servidores y de CIFIN. Hay que saber entenderlo, hay que ver la voz de los especialistas. Ya hace unos días habíamos entrevistado a don Bernardo, un ex superintendente de la SUGEF, que también nos dio una gran demostración de lo que está pasando a puertas dentro de esta organización. Y pues vemos que las cosas hay que saberlas interpretar. No todo lo que se dice es cierto, y hay otras cosas que más bien sí hay que depurarlas para que puedan tener mayor profundidad y sentido. El día de mañana vamos a estar hablando sobre temas importantes para la economía futura del país, porque se debate en este momento el tema de crucitas. Hay que analizarlo y hay que ver si es tan rentable y si es tan propositivo como ciertos sectores dicen, o como otros dicen que más bien eso no hay que tocarlo y el medio ambiente hay que dejarlo intacto, incólume, como se encuentra o como se supone se puede tener en el horizonte, porque seguimos teniendo un robo descarado de personas inescrupulosas que entran a nuestro país o que ya están en él y que van y roban el oro que hay en esa zona y lo están llevando a manos llenas. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque es parte de la buena mayordomía, de la buena administración y del buen uso de los recursos naturales que tiene el país. Jueves vamos a tener análisis de coyuntura también, y el viernes un tema que se las trae: ¿cuál es el presente y principalmente el futuro
del Partido Liberación Nacional y del Partido Unidad Social Cristiana. No se lo pierda, ese programa va a estar muy bueno, muy interesante y muy aleccionador de lo que está pasando en la democracia nacional. Don Víctor, ¿cómo estamos por ahí? ¿Nos escuchas? Víctor, Ahora sí, ahora sí. Sumamente entrecortado, Víctor. Sumamente entrecortado, te estamos escuchando. No sé hola, si es sí, yo señal de los internet. escucho bien. ¿Cómo nos escuchas allá en cabina, Eduardo? Qué raro. ¿Sí, me Tal vez escuchas? don Víctor puede quitar la cámara y eso le ayuda Qué raro. para que tenga una mejor señal. Sí, porque de hecho la imagen está congelada. Vamos a ver, sí, a ver. Ahora sí Hola, está hola. fluido el audio. Ahora sí está fluido el audio. Sí, ahora. Hola, 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 hola. ¿Me escuchas bien, Ok. Víctor? Ya volvemos con Víctor Borge. Les decía, el jueves y el viernes vamos a tener análisis que va a complementar lo que Víctor nos va a presentar hoy como el dato duro de cómo está Costa Rica, cómo está pensando Costa Rica en el momento de la fotografía del estudio de opinión. Y aquí hay que entender algo sumamente importante y es que lo que dan las encuestadoras, lo que dan los entes que se dedican a esto, Borge Asociados, la UCR, la Universidad Nacional y otras empresas también que están en el mercado, son fotos en el instante. Si al día después algo pasa, esa fotografía puede que cambie y por eso ellos pasan haciendo estudios constantes para saber si hay variaciones en la forma en que el costarricense está pensando de los problemas nacionales, de cuáles son las principales personalidades del país, de si hay que hacer esto o lo otro en diferentes temas, porque a diario suceden muchas cosas, hablamos con mucha gente y puede que nuestra opinión cambie sustancialmente de lo que creíamos ayer a lo que creemos hoy. Y por eso Borge y Asociados hace este tipo de análisis y estudio muy frecuentemente. Víctor, ¿nos Hola, escuchas? ¿Ahora sí? ¿me escuchan? Sí, yo sí los Perfecto. escucho. Ahora sí. Ahora sí. Creo Ah, ¿qué que es tal? un poco el tema de la cámara, sí. Sí, sí, tenemos que hablar con Elon Musk, a ver qué es lo que está pasando. Bienvenido, Víctor. Qué gusto, pura vida, un gusto escucharlos. Espero que todos estén bien y gracias, Jonathan, por la oportunidad nuevamente de poder compartir con la gente que te sigue eh, los resultados de un sondeo más, de un estudio cuantitativo más sobre la percepción de los costarricenses. Sí, Es un proyecto que hemos venido elaborando desde 2008 más o menos, pero conforme han cambiado los contextos, cambian también los instrumentos, cambian un poco las preguntas, ¿verdad? Y también los intereses que tenemos nosotros como investigadores, porque ante todo también somos investigadores sociales y nos interesa entender y colaborar con el bienestar del país y colaborar con a lo que me refiero es que con esta información que nosotros entregamos al público, sí, buscamos que los tomadores de decisión y la gente en general que está en la calle entienda qué es lo que está pasando con el país, qué es lo que está pasando con la gente a su alrededor, ¿verdad? Y a partir de eso eh, poder tomar acciones desde el lado del Estado y de las organizaciones, decisiones en términos de política pública, en términos de planes estratégicos, en términos de programas de sostenibilidad, etcétera, etcétera. O sea, esto hay que tomarlo como un diagnóstico multidimensional que así en es. esta perspectiva en particular lo estamos viendo desde las respuestas y opiniones. Y eso es importante decirlo, respuestas y opiniones y sentires de la gente, del ciudadano costarricense en general. Esto es un proceso de selección o de muestreo estadístico aleatorio que venimos llevando a cabo
desde hace varios años y lo retomamos desde hace ya varios meses, que hemos venido compartiendo contigo y con otros colegas periodistas también, y con otros colegas medios que han demostrado interés. Y en este caso en particular, un poco cambiando esa tónica en la que estamos inmersos del día a día, de que si la ley Jaguar, que si el candidato o la candidata presidencial va a ser tal, etcétera, etcétera. Creo que tenemos que, como país, echar un paso atrás, ¿verdad? Y para poder ver el big picture, como dicen en inglés, ¿verdad? El gran escenario, el gran mapa, desde diferentes percepciones y desde diferentes temáticas, para poder de alguna manera promover el bienestar de la gente. ¿Y por qué estoy hablando tanto del bienestar? Porque en este preciso estudio, luego de conversar con uno de los colegas investigadores y con varias otras personas también, líderes de opinión en el país, en diferentes temas y con la gente en general también, llegamos a la conclusión de que nadie nos estaba diciendo cómo estaba el estado del bienestar individual. O sea, estamos hablando de la política pública, estamos hablando de la educación, estamos hablando del tipo de cambio, estamos hablando de las tasas de interés, estamos hablando de la situación de seguridad del país, que es muy importante. No desmerito la importancia de todo esto. Es la parte colectiva. Sí, sí, sí. Entonces dijimos, bueno, ¿y cuál es el estado del bienestar de la gente en Costa Rica? Y la esencia de esto empezó en 2018 con un grupo de amigos, un poco preguntándonos en la oficina, en un café que nos tomamos una noche en la oficina, varias gente de diferentes disciplinas, y que es ser pura vida, ¿verdad? ¿Cómo ¿Dónde entenderlo? está? Y si lo estamos viviendo, me parece que es una pregunta válida. Sí, 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 yo lo hacía en un escrito que se publicó en el medio de otro colega hace un tiempo, y tiene definitivamente para el costarricense, tiene una acepción positiva. En 2018 corrimos una encuesta nacional en aquel momento y le preguntamos a la gente, dígame una palabra con la que usted relacione el pura vida. ¿Qué es estar pura vida? El 50% de la gente en aquel momento nos había dicho que estar pura vida es estar bien. Y un 10% dijo que tenía que ver con aspectos positivos de la vida, ¿verdad? Ser alegre, ser feliz, etcétera, etcétera. El mes antepasado, en el mes de junio, le preguntamos a la gente, no sé si te acordás, circuló otro estudio nuestro en donde le preguntábamos cuáles eran los valores del costarricense, Así los es. valores positivos y los valores negativos. Por eso te digo que es que nosotros estamos yendo más allá. Estamos yendo más allá para entender la sociología, la psicología y la convivencia en general del costarricense, desde la premisa de por qué no nos hemos desarmado como país. Estamos en un momento en el que estamos caminando por caminos oscuros, caminos de la posverdad, de discursos de odio, de ataque, de confrontación, de ataques destructivos, no constructivos. Entonces, lo que dijimos y lo que queríamos era un poco de ir poniendo como luces, ¿verdad? Como un aeropuerto, ir poniendo luces para que el que tenga acceso a esta información pueda tomar decisiones sobre eso y construir sobre eso, no destruir. Creo que tenemos un país muy pura vida y por eso seguimos teniendo esa cantidad de visitantes extranjeros tan importante, ¿verdad? O sea, estamos teniendo creo que ya casi los 2 millones de turistas, me parece, por ahí anda. Por ahí anda, sí. Es sorprendente porque estamos hablando de un 15% de la población que está en el país durante el año, ¿verdad? Más o menos. Es un número grande.
El tema de los estudios, Víctor, y en el caso de este que me llamó muchísimo la atención cuando me lo pasaste, cuando lo conversamos, es que la identidad individual podría empezar a entender o podría explicar por qué es que actuamos de una forma u de otra eh, en ciertos aspectos eh, más cercanos a nuestra realidad. Es decir, cuando nos abstraemos de los grandes problemas y de los agarronazos que salen en televisión o en los medios digitales o en la esfera política y nos circunscribimos a nuestra realidad, esa es el termómetro de lo que estás midiendo porque al final de cuentas es lo que se alimenta día a día. Es lo que comemos en la mesa al salir de la Exacto. casa, al ir al trabajo, al ir a la escuela, a la universidad. O sea, es lo que niños, jóvenes, adultos y adultos mayores están viviendo hoy. Es la realidad de verdad. Es la realidad del día a día y es lo que termina construyendo Ujú. la cohesión social de un país, el bienestar. Así es. Y algo que es importante y por qué nuevamente hacer este tipo de estudios y no solamente seguir con, como dijiste al principio, con las preguntas de cuál es el principal problema del país, cuál es el rumbo del país, que también lo tenemos, eh, etcétera, etcétera, el partido de más simpatía, etcétera, etcétera. Y es que eso ya lo venimos haciendo y de un mes a otro los datos cambian, pero no están cambiando radicalmente. Ujú. Y hagamos algo diferente, entendamos por qué el país está polarizado entre los que apoyan al presidente Chávez, que es el Sí. presidente de todos. Hay Hay que que decir eso, entenderlo ¿verdad? democráticamente, hay que entenderlo así. Sí, 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 sí. Y al fin y al cabo, esto del bienestar es uno de los pilares de la democracia. La democracia se cae cuando la gente no está bien, Ujú. cuando el individuo, el ciudadano no está bien, cuando las libertades del individuo, el ciudadano no están bien. Y un país en desarrollo o un país desarrollado depende del bienestar de su gente. Así es. Si su gente no está bien, el país no se desarrolla. La pobreza no la puedes eliminar si la gente no está bien en su individualidad y en su casa, si la gente no está emocionalmente obstruida, laboralmente obstruida, o sea, si querés hablarlo desde esa perspectiva, ¿verdad? Ujú. Y entonces, cómo cambiamos ese paradigma? Midámoslo, preguntémosle a la gente cómo se siente. O sea, En este que es lo momento, típico, sí, es lo típico que decías, perdón. que es lo típico que pasa cuando la gente va donde el psicólogo, ¿verdad? Mira, me Es. está haciendo preguntas que yo nunca me había hecho. ¿Cómo me siento? Y por naturaleza y por defecto todo el mundo dice, bien, aquí vamos, bien, gracias a Dios, pero explicar Sí, y desmenuzar ese bien y aterrizarlo, yo creo que era una tarea que estaba pendiente y que es importante para poder dar soluciones reales, porque si no seguimos asumiendo que todos tienen la misma calificación a todo y eso no necesariamente es cierto. sí. Algo importante, por ejemplo, de esta diapositiva, la primera, la de la portada, Eso, ahí, eh, dame un segundo, Víctor, porque para quienes están en la FM, Víctor va a estar explicando la presentación que se está proyectando en plataformas digitales. Quienes tengan un dispositivo móvil también pueden accesar a arroba CRC 89.1 radio o arroba Jonathan Prendas y podrán ver toda la explicación que se va a estar dando durante la hora del programa. Adelante, Víctor. y la vamos a colgar en nuestra página de LinkedIn Gracias. y en nuestra página web también. Y vos, Jonathan, en Red Democrática vas a tener acceso Así a la es. presentación. Esta diapositiva es interesantísima porque esa imagen a la derecha que ponemos del principio, para que veamos un poco cómo vamos incluyendo toda la integralidad del entorno en el que vivimos. Le pedimos a ChatGPT que nos diseñara una imagen sobre el bienestar del costarricense y nos salió una imagen verde llena de montañas, de gente con actividad física, pero además de eso, por todos lados nos puso el pura vida. Ujú. Es básicamente el distintivo por toda la foto. Exacto. Y eso fue iniciativa propia de ChatGPT, ¿verdad? Con un prompt, como dicen, o con una indicación Ujú. general, ¿verdad? Em,
¿Qué fue lo que hicimos? Es un tracking lo que estamos haciendo, o sea, es un estudio de seguimiento mensual telefónico a personas costarricenses adultas, mayores de edad. Lo que hacemos es un muestreo aleatorio de números de teléfono, o sea, toda persona que tenga un número de teléfono activo celular tiene la oportunidad de ser seleccionada. Por eso la muestra es representativa, es mitad hombres, mitad mujeres, y se corrió entre el 26 de julio y el 9 de agosto, ¿verdad? Tiene un margen de error de más o menos 5%, fue una muestra de 463 casos y un nivel de confianza del 95%. Bastante alto. Entonces, esto lo que nos dice es que conforme vayamos repitiendo las olas, podemos validar que el muestreo seleccionado va a ser preciso en la representatividad de los individuos que son encuestados de manera aleatoria. ¿Verdad? Entonces, volviendo a un punto, ¿qué fue lo que hicimos? Estamos en la primera imagen todavía, ¿verdad, Víctor? Vamos a ver si ya se pasó. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, mientras se va pasando y vamos comentando para que la gente le preguntamos a la gente un poco sobre los 6 pilares del bienestar que el National Wellness Institute en Estados Unidos utiliza como parámetro para de alguna manera diagnosticar el estado del bienestar individual de las personas. Esos 6 pilares son el bienestar espiritual, el emocional, el físico, el laboral, el intelectual y el social, ¿verdad? Cada uno tiene su conceptualización, ¿verdad? Por ejemplo, en algún momento nos decían, bueno, que el espiritual, ¿qué es? Bueno, es aprender a vivir cada día siendo coherente con sus valores y creencias. Y cito ese, porque más adelante vamos a ver un poco el resultado puntual de esta parte. Porque la gente nos dice, es que eso, y me han dicho a lo largo, es que el tema espiritual está muy relacionado con el tema de religión, específicamente con el tema de creencias religiosas. Y sí tiene un componente importante, pero es porque esa ha sido la forma en la que nos hemos criado y en la que nos han criado, y son los valores. La identidad. Es la identidad y son los valores que en el caso costarricense han sido determinados básicamente por las creencias o por los valores cristianos. No voy a decir denominaciones específicas. Eso es aparte. O religiones específicas. Es la que rige. Es la cristiandad. Y es un poco aquí entonces también mencionaba yo en un artículo que escribí hace poco sobre el tema de la regla de oro, ¿verdad? O sea, el tico tiene en lo más profundo de su ser varios valores, digamos, estructurales. Uno, la regla de oro, que es tratar a los demás como me gustaría ser tratado, y por eso es que somos tan pura vida, y por eso es que el país está tan posicionado a nivel internacional como un destino turístico ideal para venir a pasarla bien en un sentido holístico, ¿verdad? En un sentido integral. Tengo verde, tengo paz, tengo gente que me trata bien, tengo gente, los mismos turistas lo dicen, es que aquí donde vuelvo a ver, hay alguien que habla inglés, la policía mal que bien mastican, como dicen en la calle, mastican el inglés, entonces tienen la capacidad de a un turista extranjero que no habla español darle una indicación de a dónde ir. Todo ese tipo de situaciones aportan al estado de bienestar, aportan a la marca país, aportan a la marca, al tico, a la persona tica en su identidad, ¿verdad? Víctor, cualquier cosa para que lo tengas ahí, seguimos en la primera diapositiva. Qué raro, sí. ¿Será que no se está pasando por el... A verlo aquí. Ahora sí ya se está pasando. Sí, veámoslo ahí. No sé si ahí lo estarán viendo, pero... Ahora sí estamos emocional, intelectual y espiritual. Exacto. Ahí.
Entonces un poco eso es lo emocional, lo espiritual, lo emocional se refiere a precisamente abordar las diferentes situaciones de la vida de la manera más positiva posible, ¿verdad? El tema intelectual tiene que ver con cómo alimento mi cerebro, digámoslo así, mi creatividad y cómo todo esto, además de eso, aporta al entorno en el que convivo, ¿verdad? Después el tema físico, que es muy sencillo, o sea, es tener una buena condición física y sentirse fuerte y alimentarse de manera saludable. Les preguntamos sobre el tema laboral, ¿verdad? Que es básicamente que la actividad económica que desempeñas te llene no solo económicamente, sino emocional y profesionalmente. Por eso es que hablamos desde un principio del tema de la integralidad del bienestar individual, ¿verdad? Y después el tema social, que era lo que te mencionaba, tiene un poco de esta esencia de la regla de oro, ¿verdad? Del yo estar bien, pero además de eso, que los demás también estén bien, ¿verdad? Y que está ligado a uno de los valores democráticos y a uno de los pilares democráticos, que es la participación ciudadana, ¿verdad? Así es. También. El estudio es más, digamos, minucioso, pero quiero poner dos diapositivas en particular que tiene que ver con cómo, vamos a ponerlo este más grande, cómo en términos individuales eh, la gente percibe que debe trabajar en torno a esos 6 pilares, o sea, en qué debo yo enfocarme como individuo para mejorar mi estado de bienestar individual, ¿verdad? Porque cuando les preguntamos a la gente en una escala de 1 a 10, en donde 1 era que se sentían muy mal en cada uno de esos pilares y 10 que se sentían de manera excelente en cada uno de esos pilares, eh, en ese caso, el, la gente nos decía, no, es que yo me siento emocionalmente bien, me siento emocionalmente, espiritualmente bien, me siento socialmente bien, intelectualmente me siento bien, y en lo que menos bien me siento es en el tema laboral. Y eso creo yo que le debe levantar una alerta a todos, a todas las personas que son colaboradoras y a todas las personas que están en cuerpos directivos y gerenciales que emplean a gente en el país, porque pone a uno a pensar el tema de las dificultades para conseguir colaboradores, el tema de que hay dificultades estructurales, que vos lo has visto bien a lo largo de los programas con otros expertos en el tema. Hay dificultades que son estructurales, pero también parece haber aquí dificultades que tienen que ver más con la individualidad de la persona, ¿verdad? Y que se han venido evidenciando en la era pospandémica, ¿verdad? En donde la gente prioriza otros aspectos de su vida, y este es uno de esos. O sea, aquí la gente lo que nos dice es, puchica, yo como individuo necesito, según el 42% de la gente, 41.8% de la gente dice, yo necesito trabajar el tema espiritual, pero además de eso necesito en un 18%, un 19%, prácticamente 18.8%, el tema emocional. O sea, el costarricense en general anda en la calle sintiéndose emocional y espiritualmente regular, digámoslo así, o con una necesidad de respuestas en eso. Y entonces uno se pone a pensar desde la política pública, desde las escuelas, desde los colegios, sede de grandes empresas en el país y de pequeñas que vienen trabajando estos temas con sus colaboradores, pero lo estamos viendo en las escuelas, Jonathan, lo estamos viendo en los colegios, en las De hecho, universidades.
Justamente estaba pensando en eso porque son ejes de la formación en casa, en escuela y en sociedad que más hemos descuidado y que más ha sido atacado, y así lo perciben también estudios que se hacen, la gente a lo largo de la última década. Que la Sí. parte espiritual no necesariamente me siento tan fortalecido, y en la parte emocional me siento cansado, y probablemente la parte pandémica tiene mucho que ver por eso. Bueno, ve que uno de los grandes flagelos que estamos viviendo como sociedad, especialmente las personas jóvenes y las personas menores de edad, los niños, niñas y personas adolescentes, es el tema del bullying. ¿Sí? Pero el bullying trasciende ya las edades también, ¿verdad? Pero es aquella chota, el tico, además de ser pura vida, también es choteador, ¿verdad? Ujú. Eh, Por naturaleza. por naturaleza, pero esa es una naturaleza también latinoamericana. Ujú. El asunto es en qué momento estás choteando a una persona que está al borde, y voy a decirlo así de feo, de cometer suicidio, porque Sí. tiene tantos problemas en su esencia acumulados sin poder hablar o Y, sin querer hablar. no tanto el nivel de suicidio que se da, sino también el nivel de agresividad, que puede ser un detonante de explosión de ira que puede generar golpes, homicidios o algún tipo de lesión contra otra persona. Bueno, eso tiene que ver también o sea, con algunos de los factores que han incidido en las altas tasas de delincuencia que tenemos, en las altas tasas de homicidios que tenemos. O sea, el costarricense, como no está bien en su día a día, busca de alguna manera estar bien, y resulta que quienes están em, poniendo opciones para que la gente se sienta de Ujú. alguna manera bien, es el crimen organizado, ¿verdad? Porque es una de las partes del bienestar, el poder salir a pasear, el poder tener el tele más grande, el poder tener, es uno de los aspectos que se involucran dentro del bienestar, ¿verdad? Aunque no deben ser, el materialismo no debe ser el eje de No, la... pero demuestra el vacío con el que se está moviendo la gente. Es correcto, es correcto. Y entonces aquí vemos el tema espiritual y volvemos al tema espiritual y al tema emocional, Ujú. ¿verdad? Y entonces ahí es donde uno dice que se debería pensar específicamente o especialmente en instituciones como el IMAS, en instituciones, en organizaciones como Paniamor, en instituciones como el Ministerio de Educación Pública y todo el departamento que está relacionado con psicología Bienestar, estudiantil, bienestar estudiantil. con bienestar estudiantil, los encadenamientos que se puedan hacer con las universidades públicas como la UCR, la UNA, el Y mismo también TEC. con las mismas municipalidades que tienen mucha tarea que hacer para darle bienestar a sus municipios. Bueno, las municipalidades tienen un departamento de temas sociales, ¿verdad? O tienen una oficina de temas sociales que se ocupan de un montón de cosas, de un montón de cosas, y que necesitan un montón de ayuda. Entonces, nuevamente, por eso volvemos a que el tema del bienestar es multidimensional Claro. y debe ser promovido por los diferentes actores o stakeholders como que están involucrados en el entorno, ¿verdad? Y cómo desde las empresas se puede aportar el grano de arena para, para mejorar el bienestar de la gente en temas espirituales y emocionales, Ujú. cómo se puede de las municipalidades, cómo se puede de las asociaciones de desarrollo. El país tiene, y se lo he dicho a bastantes personas, líderes y lideresas políticos en el país y empresariales, hemos abandonado al comunalismo y ahora hemos abandonado se está dejando de defenderse solo al cooperativismo ante un Sí. ataque eh,
Está bajo ataque y están solos. Y los hemos dejado que se incendien solos y son parte de ese entramado, de esa red que nos permite ser pura vida, que nos permite estar bien. O sea, al fin y al cabo, la esencia de todas estas organizaciones sociales es buscar el bienestar común. Y eso fue lo que catapultó a Costa Rica en la cultura del bienestar, en la cultura del wellness, lo que hace que los empresarios no solo quieran venir a invertir a Costa Rica, se quieren venir a vivir. Así es. Eso trasciende cualquier deseo económico, ¿verdad? Meramente. Y después de eso les preguntamos, Jonathan, ok, porque es un poco, yo me siento bien, ¿verdad? Lo que decías al principio, no, yo estoy pura vida, estoy tuanis, como decimos aquí también, ¿verdad? Pero, y dígame cuál de los 6 aspectos considera usted que los costarricenses deben darle prioridad en este momento. O sea, los demás, yo no, yo estoy bien, ¿verdad? Yo estoy bien. Creo que debo trabajar lo espiritual, pero lo demás estoy bien. O sea, me siento bien. ¿Y cómo está la foto viéndose hacia afuera? Pero resulta que viendo para afuera, la mitad de la gente dice que no, que es el tema espiritual, nuevamente. O sea, y esas explosiones de ira en la calle, yo se lo digo a mi esposa, esas explosiones de ira en la calle son producto de que la gente no está bien consigo mismo, la gente no se siente bien consigo mismo, porque además de eso, voy a decirlo así, tal vez el trabajo en el que están no les satisface. eh, Algo tan básico como también su misma relación de pareja tampoco está bien, su misma relación familiar tampoco está bien. eh, O como pasó en Escazú, la relación vecinal. No está bien y estalla. y eso es cohesión social, es la cohesión social de la que nuevamente sectores como el comunalismo, el cooperativismo, e incluso, te lo voy a decir así, el sindicalismo, o sea, los sectores sociales del país durante muchos años lograron contener, ¿verdad? Es que Eh, más que contener, y antes de hacerte comentario, no sé si ahí ibas a pasar la imagen, pero se quedó en la del espiritual del ver, 41.8, no sé si pasaste a otra. Pero te iba a decir que más allá de eso, el tema es que eh, esos sectores lograron por décadas darle una tranquilidad y estabilidad que nos dieron el cliché de la Suiza centroamericana, el país del pura vida, el país de la felicidad, porque las bases estaban trabajadas de una forma en donde todos nos sentíamos integrados y solidariamente trabajados. Entre todos hacíamos algo. Pero en exacto. este momento esas bases tuvieron que arrollarse las mangas e ir al siguiente o a los siguientes pilares democráticos hacia arriba para poder contener algo que consideraron el bien o mal, lo consideraron una amenaza y se desconectaron de esa integración social y es lo que está ahorita causando ciertos problemas pues sistémicos a nivel del país. Pues sí, 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 tiene que ver un poco con las teorías fundacionales después del 48, ¿verdad? Así es. El estado de bienes, acordate que en ciencia política y en estudios sociales en el colegio nos hablaban del estado de bienestar Ujú. y hablan del estado de bienestar y es un estado post 48, posguerra. Era un estado en donde Costa Rica era y todavía en algunos casos sigue siendo líder, pero era líder en el tema de vacunación infantil, era líder en el tema de salud, era líder en el tema de educación, Solidaridad y justicia eh, social. eh, solidaridad y justicia social. Y esos pilares son los que hoy están sosteniendo la democracia ante una época de oscurantismo digital que estamos viviendo, ¿verdad? Ujú. Así le digo yo, es un oscurantismo digital en donde lo que
priva es la posverdad, creer lo que circula en redes sociales, ¿verdad? Porque lo está diciendo fulano o sutano que tiene N cantidad de seguidores, ¿verdad? Entonces debe ser cierto, porque esa persona es famosa, ¿verdad? Y siembra la incertidumbre y la duda en los canales tradicionales y formales. Sí, sí, pero también hemos dejado también hemos dejado de entender que la sociedad ha venido cambiando y que la penetración del mundo digital hace que tengamos dos identidades, ¿verdad? O dos vidas, en algún momento lo decían. Cuando la gente hace la similitud con el avatar, ¿verdad? Que usan en, en redes sociales o en internet y la vida diaria, ¿verdad? Dos tipos de vida, una vida digital y una vida real. Ujú. Y en la vida digital, hoy la vida digital ha venido de alguna manera difuminando esa frontera y esa comunicación que antes teníamos con los vecinos y esa comunicación que antes teníamos con la familia, cara a cara en las fiestas familiares, en las fiestas del pueblo, ¿verdad? En ese tipo de actividades, en la misa, a la salida de la misa, a la salida de la mejenga, se sustituyeron por los chats de grupo en WhatsApp, por ejemplo. Hay esas discusiones o esas conversaciones se están teniendo ahí, con menos frecuencia, pero se están teniendo ahí. Entonces eso hay que también tratar de ponerlo en contexto y de entenderlo, ¿verdad? Y cómo como sociedad vamos a tratar de utilizar eso más como una herramienta de construcción que de destrucción. Sí. Ahora, nuevamente, hay que fortalecer el tema del trabajo espiritual. No es un tema que tenga que ver con fe, no es un tema que tenga que ver con religión, o sea, no, porque tenemos ese dato. Eh, Hace un tiempo conversábamos sobre el tema de las religiones, el histórico que tenemos. En este caso, el tema espiritual trasciende eh, el tema de si soy católico, o si soy evangélico, o si soy o si no tengo religión. O sea, no. Va más en la relación con ese ser supremo o con eso que genera ese equilibrio, Esa por decirlo de energía, alguna forma. si querés decirlo de una manera más esotérica o esa vibra, como lo dicen en la calle también, o sea, es ese yo en el entorno, ¿verdad? Mm. ¿Cómo cómo lo estoy llevando? Y qué tiene que ver, tiene un componente de Y, fe. y aquí es importante decirlo, Víctor, y de hecho te lo preguntaba hace unos meses, unas semanas, y cuánto porcentaje del país se cataloga cristiano católico o cristiano evangélico. Y es que para ese grupo, ese segmento, sí es una relación con Dios más que una religión. Para el Sí, resto es el tema de qué es lo que me conecta con eso que me hace tener tranquilidad y paz y me hace equilibrio. Son las es, dos poblaciones que hay en el país, conviven, lo entienden diferente, pero básicamente buscan lo mismo, cada uno en su rama. exacto, cuando lo hemos visto, digamos, en este caso, por ejemplo, nos salió más o menos un 70% de la gente que se dice, que se denomina de alguna religión, o sea, Ujú. que se dice católico o cristiano evangélico. Después hay un porcentaje que se dice de otras denominaciones religiosas y tenés uno de cada cinco que se dice que no se considera de ninguna denominación religiosa. Pero en otros estudios que hemos hecho, cuando les preguntamos si se considera una persona de fe o si cree en Dios, ¿verdad? O se considera una persona espiritual, llegamos como un 80% de la gente. Volviendo al punto, o sea, es que somos seres espirituales y creemos en algo más allá, que si se llama la Pachamama, que si se llama Sibó, que si se llama Jesucristo, que si se llama Allah, bueno, eso es de cada uno, es un asunto individual que hay que Víctor, respetarlo. Sí, me están haciendo una observación en las redes sociales del CRC 89.1 Radio y tienen razón, acabo de ver el reloj y está tan y interesante la conversa que
nos quedan 6 minutos de programa y nos dice Gloria que ojalá nos dé tiempo de ver toda la presentación porque está Sí, dice, muy interesante. vamos para adelante. Entonces, ¿cómo este tema espiritual que la gente ve Y acordate se de pasarlo ya, relaciona? Manuel, para que podamos verlo acá. Sí, tenemos que irlo pasando. Entonces, metimos el tema de cohesión social, ¿verdad? O sea, cómo estamos, cuáles son, cómo se siente la gente en su comunidad Ujú. y cómo está ese pegamento, ¿verdad? Que nos une como sociedad, como país, como ticos y ticas. Entonces le preguntamos, ¿usted se siente cómodo pidiendo ayuda a sus vecinos en la comunidad? Y resulta que el 63% de la gente dice que poco o nada cómodo. Pasarte la filmina, por favor. A ver, ahí, ¿lo puedes Ajá, ver bien sí, ahí? Ok, perfecto. el 63% de la gente más o menos dice que se siente poco o nada cómodo pidiéndole ayuda a sus vecinos en la Ujú. comunidad, ¿verdad? Y especialmente las mujeres. 7 de cada 10 mujeres que encuestamos en este sondeo nos dicen que no se sienten cómodos pidiendo ayuda a sus, La gente a se sus siente vecinos. aislada en la sociedad. Estamos aislados, nos estamos aislando, nos Ujú. estamos aislando. Decía un amigo investigador hace unos años que conversábamos sobre las dificultades que hay para investigar sobre ciertos tipos sobre ciertos segmentos de la población, niveles socioeconómicos. Es que se nos acabó el gallo pinto. Exacto. Antes había arroz y frijoles mezclados, ¿verdad? Cuando íbamos a la escuela, conozco varios empresarios muy poderosos y vos, y creo que muchos también, que dicen, es que mis hijos fueron, yo fui a estudiar del gamonal de la finca de mi papá. Sí. Y hoy esa persona es uno de los directivos de la empresa que heredó mi papá. Una cohesión de crecimiento social que nos involucraba a todos, ahora no. Exacto. Voy ahora con la que sigue, que es el grado de confianza que tienen que los vecinos le ayuden en un problema personal o en un problema familiar. Ujú. O sea, en el caso de la violencia familiar, por eso es que es por eso es que, digamos, en algunos casos las redes sociales juegan un papel positivo. Por ejemplo, cuando se pierden niñas o niños, ¿verdad? O cuando hay actos de violencia femicida, ¿verdad? Hay denuncias anónimas, hay herramientas para poner denuncias anónimas. Sí. Pero en realidad el 55% de la gente siente que poca o, o que tiene poca o ninguna confianza en que sus vecinos le vayan a ayudar. Va lo Nuevamente, mismo, aislado. aislado, o sea, el país, aquí lo que estamos viendo es un país polarizado, de Ujú. la mitad de la gente, ve que los números son muy similares, entre 50 y 60 en algunos casos, ¿verdad? O sea, hay un porcentaje de la población que no se siente bien, Jonathan, Sí. que no se siente bien, y entonces esa es a la gente a la que la política pública No le está y los yendo. diferentes actores se tienen que enfocar Ujú. a trabajar en el mediano y en el largo plazo, y no es con asistencialismo, no es regalándole, como dicen, no es regalándole el pescado, es dándole la caña, Así es. Nos quedan ¿verdad? 3 minutos, Víctor. Listo, ¿cómo se siente orgulloso de la comunidad? Nuevamente, el 62% de la gente, aquí sí la gente se siente orgullosa de la comunidad en donde vive. Ve que interesante, o sea, hay todavía una oportunidad en positivo de rescatar los valores sociales, ¿verdad? De cohesión. Sí. Y después, en el barrio o comunidad donde usted vive, a las personas como usted se les respeta el derecho a expresar sus opiniones. El 68% de la gente cree que sí, que sus vecinos los respetan. Y eso es clave, precisamente para empezar a articular esos espacios, Ujú. porque la gente sabe que sus vecinos lo van a respetar, ¿verdad? Sí. O sea, que sus vecinos, a pesar No, de que no, usted no es todo una está persona, perdido. no todo está perdido, Jonathan. El pura vida está ahí, Ujú. el estado de bienestar individual está ahí. Nada más de no hay que dejarse, no hay que dejarse vencer por el lado oscuro de la fuerza y Sí. hay que ayudarle a la gente, que a ese 50% de la gente, o 40% si lo querés ver con menos gente, como dijo un día de estos el presidente, el vaso, si querés verlo medio vacío, ¿verdad? Ujú. Bueno, ayudémosle a ese 40% de la gente.
de alguna manera, desde las empresas, desde las iglesias, desde la institucionalidad, desde los chats de WhatsApp. O sea, hay maneras de hacerlo, ¿verdad? Es eso desde el punto de vista de la cohesión social. O sea, el Pura Vida está ahí, es tangible, lo vivimos día a día. Por eso decía yo un día de esto, se lo decía a una persona, una conocida panameña, un día en una reunión, le digo yo, es que cuando usted dice Pura Vida fuera del país, el lugar se ilumina. Sí, es verdad. Tiene luz propia. Acostumbra a compartir o conversar con sus vecinos. 65% de la gente no comparte con los vecinos. Ve aquí importante. Eso. La gente no comparte. Debemos hablar más con los vecinos. Sí. Aunque sea un buenos días. El buenos días, yo le digo a mis hijos, el por favor y gracias. Hola, ¿cómo está? Es clave para que su vida camine y camine bien. Víctor, ¿dónde podemos encontrar esta información para los amigos en redes? Te lo voy a compartir. Te lo voy a compartir y que vos lo subas. Perfecto. Entonces, y lo voy a subir a la página. Redes sociales de Jonathan Prendas, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter y también en el YouTube de Red Democrática. Esta presentación, todo lo que el programa va a estar siendo colocado. No se lo pierdan. También en las plataformas de Borges Asociados, a quienes damos las muchas gracias por todo este análisis. Víctor, nos diste un baño de realidad impresionante. Muchísimas gracias. Pura vida a todos y muchas gracias más bien y gracias por la oportunidad. Tengan bonita semana. Igualmente nos despedimos. Muchísimas gracias a Eduardo allá en cabina por los segundos que nos dio y hasta mañana, si Dios así lo permite. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática.